Shalom, Yahweh les bendiga. Es un privilegio en esta hora iniciar unas enseñanzas respecto a la Torá. Le hablamos de parte de la Keilah Mesiánica Oreb, Monte de Elohim, y sabemos que Yahweh es fiel para con cada uno de nosotros y con todas las personas que también le escuchan su palabra. Y alabamos y glorificamos a Yahweh en esta noche porque estamos en el tiempo de la restauración del pueblo de Yahweh. Y restaurar es precisamente colocar como fue originalmente al mencionar todas las cosas, que se refiere a que nosotros realmente tenemos que regresar a sendas antiguas. Para ello vamos a leer la Torá en Hechos capítulo 3. Cuando menciono Torá, la Torá no es más que la instrucción de Yahweh para su pueblo, es decir, es la palabra de Yahweh. Y vamos a leer en Hechos capítulo 3, versículos del 19 al 23, dice así: Arrepiéntanse, pues, y conviértanse, a fin de que sus pecados sean borrados y les vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh. Él les envía a Yahshua, que ha sido preparado para ustedes, a quien es necesario que el cielo reciba hasta que tengan cumplimiento de los tiempos de la restauración de todas las cosas, las cuales desde la antigüedad Yahweh habló por boca de sus santos profetas, porque Moshe dijo: Yahweh les levantará un profeta como yo de entre los hermanos, escúchenlo en todo lo que él les diga. Y sucederá que cualquier persona que no escuche a aquel profeta, esa persona será excluida de su pueblo. Como acabamos de mencionar anteriormente, es el tiempo de la restauración. Lo vuelvo a repetir porque es importante que todos los que escuchen sepan perfectamente lo que es restaurar. Restaurar es colocar algo como fue originalmente. Y la palabra que acabamos de leer ahorita nos menciona de la restauración precisamente de todas las cosas y se refiere a colocarnos como Yahweh nos colocó y no como el hombre lo hizo. La palabra en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice así: porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahweh. Y en Romanos 5, 8, pero Elohim demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Todo ser humano que reconozca la condición pecadora en que se encuentra es necesario que venga a los pies de Yahweh a través de Yahshua, el Mesías, que es nuestro Salvador. Nosotros reconocemos que es el Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo, el que ministra la mente y el corazón de cada persona cuando se encuentra en el mundo de pecado. Y cuando les redarguye de pecado el Espíritu Santo o Ruach HaKodesh, lo que sucede es que la persona reconoce que es pecadora en base precisamente a los versículos que acabamos de leer anteriormente, y entonces hace un arrepentimiento genuino. Es decir, hace teshuvah, y si es genuino, viene a los pies de Yahshua, el Mesías. Y eso es importante porque en ese instante en que venga a los pies de Yahshua, el Mesías, el Ruach HaKodesh viene y entra a la persona, y son las arras del pacto hasta la redención final, como le dice la palabra en Efesios. Proverbios 28, 13, dice así la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa misericordia está siendo alcanzada para todos nosotros los que ya nos hemos convertido al Mesías. Precisamente nosotros hemos regresado a sendas antiguas, a raíces hebreas, y eso significa la restauración del pueblo de Yahweh. Por eso es que el tema general es restauración del pueblo de Yahweh. Si nosotros leemos en Efesios capítulo 2, nos dice la palabra de esta manera. Efesios 2, 11 y 12, dice así: por ese tiempo ustedes estaban sin
el Mashiach, y eran extraños a las costumbres de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Yahweh en el mundo. Pero ahora, por medio de Yahshua, el Mashiach, ustedes que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando el obstáculo que se interponía. Según lo leído anteriormente en la palabra, nos damos cuenta que nosotros, cuando estamos en el mundo y somos gentiles y venimos a los pies de Yahshua y nos hemos convertido, como decía anteriormente, entonces en ese instante nosotros ya tenemos un pacto hecho con Yahshua el Mesías y venimos a las costumbres de Israel, según dice la Torá, que lo acabamos de leer ahorita, por medio de Yahshua. Y esto es muy importante porque cuando nosotros no nos hemos convertido, sabemos que somos gentiles. En este tema vamos a explicar precisamente lo que es una persona gentil y también lo que es una persona que se ha convertido a Yahshua. El apóstol Pablo nos explica de una manera bien preciosa en Romanos capítulo 11, y vamos a leer Romanos 11, dice así, Romanos 11, 17, y algunas de las ramas fueron cortadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en medio de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de lo mejor del olivo. Aquí la palabra nos habla del olivo, y ahorita vamos a hablar con respecto a los dos olivos del capítulo 11, versículos del 17 al 24. Pablo usa la figura de los olivos, que son dos, para ilustrar el lugar de los gentiles en el plan de Yahweh. Y vamos a ver la identidad de los dos olivos. Un olivo es natural y representa a Israel, el otro olivo es silvestre y representa a los gentiles. Versículo 18 dice, no hagas alarde de ello para con las ramas, pero aunque hagas alarde de ello, no eres tú quien sustentas a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Las ramas naturales son también cortadas. Versículo 17 nos dice, y si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en medio de ellas, y te has hecho partícipe la raíz y lo mejor del olivo. Entonces aquí habla de la identidad de los olivos, que un olivo es natural y representa a Israel, y el otro olivo es silvestre y representa a los gentiles. ¿Por qué es que nuevamente lo vuelvo a decir? Ya lo había dicho anteriormente, pero lo repito porque es importante que todos los que estén escuchando esta enseñanza puedan entender y comprender de que nosotros, cuando hemos venido a los pies de Yahshua, siendo gentiles, nosotros somos injertados en medio del olivo natural, porque éramos antes olivo silvestre. Y esa es la base bíblica para que nos sustenta a nosotros, y estamos seguros que nosotros tenemos que regresar a sendas antiguas, a raíces hebreas, a la fe original, y precisamente a eso se le llama la restauración del pueblo de Yahweh. Ahorita en su infinita misericordia, Yahweh está ya obrando de una manera sobrenatural en la mente y en el corazón de todos sus escogidos, mostrándoles de diferente manera cómo se debe regresar a sendas antiguas. Algunos a través de la lectura de la palabra, a otros hablándoles directamente, Ruach HaKodesh, ministrando su mente y su corazón. Y de esa forma es que hemos estado regresando a sendas antiguas gran cantidad de personas que antes estamos en lo greco-romano, creyendo que estamos bien en lo greco-romano, pero el plan de Yahweh original es precisamente regresar a raíces hebreas, a sendas antiguas. Todo esto es profético. La palabra es profética toda.
Y si nos damos cuenta nosotros, Yahweh dice, yo soy Aleph y Tab. Eso es en hebreo, Aleph y Tab significa yo soy principio y fin. Y cuando nosotros estudiamos la palabra en Bereshit, en Génesis, nos damos cuenta de que José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Pero el primero de ellos es Manasés y el segundo es Efraín. Y Jacob, el padre de José, dice la palabra en Bereshit que estaba grave. Y José sabía que estaba grave su padre. Y según la palabra nosotros sabemos que la bendición siempre es para el primogénito. Vino José y llevó a sus 2 hijos, a Efraín y también a Manasés, con Jacob, para que fuera bendecido su primogénito. Pero cuando él los bendijo, fue al contrario, no bendijo a Manasés, al primer hijo de José, sino que el que bendijo fue precisamente a Efraín. Y él movió su mano e hizo una letra, que es la letra Tab, en hebreo, cuando movió su mano y le tocó el muslo. Y todavía José le dice a su padre Jacob, padre, este no es mi primer hijo. Pero como José precisamente no se había dado cuenta y no lograba entender realmente de que esto es profético en el principio. Jacob lo estaba haciendo porque recordemos que Jacob fue uno de los patriarcas también, así como Abraham también, que fue patriarca también, ¿verdad? Entonces Jacob, él era también profeta y él sabía que tenía que hacer esto, porque Yahweh le había revelado esto a él. Y lo hizo, y aquí está precisamente una base bíblica de cuando formó la letra Tab, que es el final, y bendijo a Efraín en vez de bendecir a Manasés, a su primogénito. Y nosotros somos efraimitas, pero la enseñanza precisamente de que somos efraimitas se va a dar posteriormente para que podamos comprender mejor la restauración del pueblo de Yahweh. Continuamos en Romanos capítulo 11, versículo 17. Las ramas naturales son cortadas. Nos habla de algunas ramas desgajadas, no todas las ramas. Es decir, Judá como nación no se identificó con Yahshua como su Mesías, pero un remanente de judíos sí lo hizo. Según Yahweh, un remanente no fue cortado del olivo natural que es Israel. La palabra en Romanos 11:17 lo explica claramente cuando dice, si algunas de las ramas fueron cortadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en medio de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de lo mejor del olivo. Es decir, algunas de las ramas fueron cortadas. A esto se refiere precisamente a algunos judíos que no estuvieron de acuerdo con Yahshua. Las ramas silvestres son injertadas. El apóstol Pablo afirma que hay ramas silvestres que fueron injertadas entre las ramas. Lo volvemos a repetir, valga la redundancia, precisamente porque esta es la base bíblica para que podamos comprender cómo nosotros somos injertados en el olivo verdadero, el olivo natural que es Israel y que nunca debemos de ser desgajados. Según la Reina Valera, según la versión Reina Valera, no dice lo mismo. La Reina Valera dice que nosotros no somos injertados precisamente en medio de las ramas, sino que al contrario, nosotros estamos sustituyendo las ramas naturales y eso no es el caso. Cuando nosotros nos vamos a los originales en hebreo, como el Brit Hadashah claramente dice que somos injertados en medio de las ramas. Precisamente esta es la base porque es que la mayoría de pastores y la mayoría que enseñan la palabra precisamente han enseñado de que nosotros no somos pueblo de Israel. Y si en esta noche estamos enseñando
que es el momento de la restauración del pueblo de Yahweh, porque nosotros somos efraimitas, somos israelitas, es muy importante. Dice que las ramas silvestres injertadas entre las ramas naturales no vienen para sustituir a Israel, sino para ser hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Las ramas silvestres no sostienen la raíz del olivo, por el contrario, es la raíz del olivo que sostiene a las ramas. El versículo 18, la raíz que sostiene el olivo natural es una raíz santa, el cual es Yahshua, el Mesías. Esto es bien importante. Vuelvo a repetirlo, la raíz que sostiene el olivo natural es una raíz santa y es Yahshua, el Mesías. Él es quien se sostiene a Israel, que es el pueblo de Yahweh. Entonces, el plan de Yahweh es que todos los creyentes, como gentiles, los que se convierten, se deben de comportar con Israel porque está en la herencia de los santos. El más grave peligro que enfrentamos es que nosotros, los convertidos, entre los gentiles, tengamos orgullo espiritual. Y vamos a leer en el versículo 20, bien, ellas fueron cortadas porque no creyeron, pero tú permaneces por la fe. No te exaltes en tu mente, sino teme, porque si Yahweh no eximió de culpa a las ramas naturales, tal vez tampoco te exima a ti. Considera pues la bondad y la severidad de Yahweh, severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo, si permaneces en la bondad, de otro modo también tú serás cortado. Cuando hablo de orgullo espiritual, en otras versiones nos menciona, no te ensoberbezcas contra las ramas, en el versículo 20. En esta Biblia dice, no te exaltes en tu mente, sino teme. Entonces, lo más importante es que nosotros estamos unidos a Israel, no somos separados de Israel. Y nosotros estamos precisamente comiendo de la rica savia que nutre el olivo natural. Ser privados de la savia significa ser privados de un correcto entendimiento de la palabra de Elohim, es decir, ceguera espiritual. Voy a volverlo a explicar. En el versículo 22 nos dice la palabra, considera pues la bondad y la severidad de Yahweh, severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo si permaneces en la bondad. De otro modo también tú serás cortado. Cuando dice la palabra tú serás cortado, ¿eso qué significa? Si somos nosotros cortados, somos privados del correcto entendimiento de la palabra de Elohim. Es decir, una ceguera espiritual. Y eso es lo que ha acontecido porque actualmente la mayoría hemos estado en ceguera espiritual. Nosotros anteriormente teníamos ceguera espiritual y si nosotros somos ciegos espiritualmente, somos ciegos guías de ciegos, dice la palabra. Pero cuando vino precisamente Ruach HaKodesh a ministrar nuestra mente y nuestro corazón, para que nosotros regresemos a sendas antiguas, a raíces hebreas, nos damos cuenta, y obedeciendo la palabra, nos damos cuenta precisamente que nosotros somos injertados en medio de las ramas. No estamos en lugar de las ramas. Y entonces, si somos injertados en medio de las ramas, vamos a leer qué es lo que sucede, como dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 15. Lo vamos a leer nuevamente. A causa de esto, recuerden que antes eran gentiles. Ya explicamos cuándo somos gentiles. En cuanto a la carne, dice, siendo llamados incircuncisión entre los que se llaman circuncisión, la cual es hecha con las manos en la carne,
Por ese tiempo ustedes estaban sin Yahshua y eran extraños a las costumbres de Israel, ajenos al pacto de la promesa, pero ahora por medio de Yahshua, ustedes que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Yahshua, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando el obstáculo que se interponía. Como se trata de un injerto, aquí nos damos cuenta, según los versículos que hemos leído de Romanos capítulo 11, se trata de un injerto, dice la palabra en versículo 23 de Romanos 11, pero si ellos no permanecen en su incredulidad, también ellos serán injertados, porque Yahweh puede volverlos a injertar. Porque tú fuiste cortado del olivo silvestre que te era natural y que contrario a tu naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Aquí nos damos cuenta que se trata de un injerto contra naturaleza, como dice el versículo 24. Estamos en presencia de un acto sobrenatural. Cuando los gentiles se convierten a Yahshua, dejan de ser gentiles. Queda claro. Y hay varias razones para poder explicar esto en esta noche. En 1 Pedro 1:4, la palabra nos habla que se recibe una nueva naturaleza cuando nos hemos convertido a Yahshua. En 1 Corintios 2:16 también nos habla de que recibimos una nueva mente. Ya tenemos la mente de Yahshua el Mesías. Recibimos también la circuncisión del corazón, según lo dice Romanos 2:29. Y recibimos a Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo, como lo dice Efesios 1:13. Vamos a explicar en otro tema precisamente estas 4 razones que nos dice la palabra en esta noche, por las cuales nosotros estamos injertados y somos precisamente efraimitas. Este es un tema especial, bastante profundo, para poderlo explicar en esta noche. Por eso es que nosotros alabamos y glorificamos a Yahweh nuestro Elohim en esta noche. Que Yahweh les bendiga, nos gozamos y nos alegramos porque somos efraimitas y estamos injertados en el olivo natural que es Yahshua, y nosotros comemos de la savia del olivo natural y comemos de esa raíz santa que es Yahshua el Mashiach. Que Yahweh les bendiga en esta noche. Shalom a todos.